Hola, mi nombre es Scarlett Páramo y en este video explicaré la teoría de las relaciones internacionales llamada el realismo estructural o mejor conocida como el neorrealismo, que surgió del debate entre los tradicionalistas y los cientificistas. Esta inició con Kenneth Watts y su obra La teoría de la política internacional en 1979. El neorrealismo hace del realismo clásico un componente más científico. Para el desarrollo de esta teoría, Watts criticó a los autores realistas Morgenthau y Raymond Aron, y su validez está en el hecho de poder explicar lo que sucede en el mundo sin importar el periodo ni las circunstancias, siendo el poder el común denominador de la política internacional. Dentro del neorrealismo, el poder es la capacidad combinada de un Estado que define la estructura dependiendo de su distribución y de los cambios dentro de esta al presentarse la polaridad, que es la condición para la supervivencia de los Estados. Los neorrealistas se centran en una teoría sistémica para explicar la teoría de la política internacional en la que la distribución de las capacidades es a nivel sistémico. Para ello existe un lazo causal entre los estados y los resultados internacionales. Cuando una teoría es capaz de analizar las causas en el nivel de interacción y en el nivel estructural, puede explicar los cambios y continuidades que se dan dentro del sistema internacional. Waltz refiere que el nivel sistémico tiene la capacidad explicativa y predictiva, ya que la estructura del sistema internacional actúa como una fuerza que limita y condiciona el comportamiento de los estados. Asegura que mientras no exista un cambio estructural, habrá continuidad en el sistema internacional y responderá a un mismo patrón de comportamiento, y la teoría siempre será válida. El poder y la anarquía son elementos subyacentes dentro del sistema internacional, puesto que el sistema internacional está compuesto por la estructura y por unidades que interactúan entre ellas. La estructura permite pensar en el sistema como un todo, la cual consiste en tres elementos: la anarquía, que es el principio ordenador del sistema, los estados y los grados de concentración, que pueden ser sistemas multipolares, bipolares y unipolares. Se entiende por anarquía a la ausencia de un órgano supranacional que imponga a los estados normas de comportamiento. Entonces, dado que no hay un estado regulador, los estados deben de aplicar el principio de autoayuda, que es cuidarse a sí mismo, utilizando los medios internos, tanto militares como económicos, así como los externos, mediante la formación de alianzas y dirigir sus esfuerzos hacia la satisfacción de sus intereses por los medios que les sean posibles. Los cambios en la polaridad del sistema afectan la forma en la que los estados consiguen su seguridad. El equilibrio de poder es la forma que se establece en el sistema internacional dependiendo de las capacidades relativas de los actores y de la polaridad. Para Waltz, los estados son actores unitarios y racionales que buscan su preservación, por lo que pueden tener como fin último la dominación mundial. Las guerras se presentan continuamente debido a la anarquía como causa inmediata, junto con las causas eficientes que se pueden encontrar en los otros niveles de análisis. El dilema de seguridad se refiere a una noción estructural en la que la autoayuda lleva a un aumento de inseguridad. Este término le fue acuñado a John Hearst. Cuando una potencia aumenta su seguridad, decrece la de los demás y modifica el equilibrio del poder. Para poder entender el por qué los estados buscan aumentar su poder, se propone utilizar los niveles de análisis como criterio de clasificación, y así el realismo ofensivo y defensivo quedan comprendidos en el realismo estructural. Ambos enfatizan al sistema internacional y las restricciones que impone el comportamiento de los estados, teniendo en cuenta a la anarquía del sistema, y además toman en consideración el criterio de los niveles de análisis. Uno de los principales representantes del realismo defensivo es Watts, quien considera que los estados no deben de maximizar su poder, pero sí esforzarse en tener una cantidad suficiente de él. Demuestra una preocupación por las ganancias relativas de los estados, lo cual trae inseguridad, y por lo que sugiere mantener la seguridad mediante la cooperación. Entonces, la búsqueda de seguridad llevará continuamente al equilibrio de poder, y entonces nos encontramos ante un dilema de seguridad, puesto que los estados siempre buscarán mantener su status quo. En cuanto a los realistas ofensivos, uno de sus principales representantes es Mearsheimer. A los seguidores de esta corriente se los conoce como posicionalistas ofensivos, que buscan sobrevivir mediante la maximación de poder sin tener un límite, puesto que tendrán como fin último maximizar su poder y alcanzar la hegemonía para asegurar su supervivencia. La inseguridad del sistema los motiva a aumentar su poder con fines de autoprotección, por lo que consideran el equilibrio del poder y consideran que los estados en muchos casos optarían por un Backpassing, que quiere decir que se queden al margen sin asumir riesgos cuando una potencia aumenta su poder en vez de formar colisiones. Aquí hemos finalizado. Gracias por ver el video y los espero para la próxima.